Hoy en Actualidad y Psicoanálisis, el tema del psicoanálisis. ¿Cuál es el tema del psicoanálisis? El complejo de Edipo. Mi invitado de hoy es el doctor Alberto Loschi, médico, psicoanalista, presidente de CIPEA, gran investigador, da clases en el exterior, en este momento en Moscú, y me dice, ya que te quejas tanto que actualmente los psicoanalistas no nos ocupamos del complejo de Edipo, vamos con el complejo de Edipo. Así que vamos a tener el gusto de este invitado maravilloso, gran investigador, estudioso y simpático, cosa que en general no va en el combo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Molly. ¿Qué tal? Y acá. Bueno, preparados para hablar. Sí. Para el diálogo, como vos decís. El diálogo me aprende rápido, Alberto Loschi, claro que sí. Sí, el tema es muy importante y me gustaría empezar, porque se vulgariza mucho el complejo de Edipo, y me gustaría entonces empezar marcando o enmarcando un poco la importancia que tiene. Digamos que el complejo de Edipo, lo que llamamos complejo de Edipo, es eso que de alguna manera organiza nuestro psiquismo. Explica la estructura de nuestra personalidad. Digamos, en lo inconsciente lo primero que aparece es el complejo de Edipo. Claro. En ese sentido, uno podría decir, bueno, ¿qué es el complejo de Edipo? Y muchas cosas se podría decir, pero en principio se puede decir, es un largo periplo de pasiones, deseos, temores, angustias, amores, odios, sentimientos sexuales, confusos, intensos, traumáticos algunos, que se desarrollan en la infancia y quedan sepultados en la infancia. Pero ¿cómo está estructurado el complejo de Edipo? Porque vos hablas de los efectos del complejo de Edipo, pero Todavía no hablo ni de los efectos. definimos qué es el complejo de Edipo. Bueno, estás hablando de un complejo de Edipo primordial, primario. Eso es otro tema también. Digamos, el complejo de Edipo vulgarmente o en un momento quedaba referido a lo que vive el chico a los 4 años, de 4 años a 5 años, 6 años. Melanie Klein después empezó a hablar del Edipo temprano. Lacan, digamos, sin llamarlo Edipo temprano, reafirmó la importancia de lo que se conocía en algún momento como lo previo al Edipo, como lo preedípico, y Lacan habló del primer tiempo del Edipo. Digamos, Edipo hay desde siempre, se puede decir, no solo desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, ya digamos, en la mente de los padres, ya está estructurado eso que va a ser el Edipo. O sea que ya de antes de nacer está presente ese Edipo, el que hizo ahí un desarrollo muy importante y lamentablemente no se lo reconoce del todo, pero que da un giro importantísimo para entender el complejo de Edipo. Fue Fidia Cesio, muy conocido tuyo, cuando habla de el Edipo trágico, que es el Edipo heredado. Claro, pero no estamos definiendo el Edipo. ¿Qué es el Edipo? ¿Cómo está descrito? ¿Qué es? ¿Cómo está conformado el Edipo? ¿Qué estructura es? El Edipo es un conjunto de pasiones, pulsiones, sí, ya que sé. se viven en relación con los padres de la historia personal. Claro, pero hay algo que se llama el triángulo edípico, que lo definió Freud, ¿no? Con respecto a Edipo, la madre lo sacó de Layo,
la madre Yocasta y Edipo. Edipo enamorado de la mitología griega. Edipo enamorado de la madre. La fantasía es querer matar al padre. Lo digo sencillo para que se entienda. Quiere hacer desaparecer el padre para ocupar el lugar del padre al lado de la madre. Como es de la mitología griega, lo real luego se ha transformado en metáfora, en pensamiento abstracto, ha sufrido esa metamorfosis. Entonces lo que fue real, porque Edipo se casa con la madre, mata al padre sin saber que era el padre en el cruce de caminos, y se va a vivir con la madre, pero vive 20 años con la madre y tiene 4 hijos. Hasta que la Esfinge no le quiere decir, hasta que adivina Edipo cuál es la hipótesis de la Esfinge, la certeza de la Esfinge. Y cuando se entera que ha tenido con la madre 4 hijos y ha estado casado 20 años y ha matado al padre, parece concreto y real esto le hace pincharse los ojos y quedar ciego, como castigo. Luego bueno, pero el complejo de Edipo Rey, digamos, lo saca Freud de Edipo Rey de Sófocles. Y esa saga de Edipo Rey de Sófocles, digamos, es interesantísima, porque de alguna manera traduce un poco lo que es el inconsciente en uno. Edipo, en la saga de Edipo Rey, tiene 2 parejas de padres. Están Layo y Yocasta, que son los padres de nacimiento, por decir así. Claro, los biológicos. Layo quiso matarlo, lo mandó al monte Citerón para que lo mataran. La madre lo salva. Empleado, no, la madre no, un empleado, el que lo llevó, se arrepiente y se lo entrega a otro, que lo lleva a los reyes de Corinto, Pólibo y Merpe, que son los padres de crianza. Exactamente. Eso es interesantísimo, porque esa doble pareja de padres es la que está en nuestro inconsciente. Todos tenemos 2 parejas de padres. Los protopadres, los padres primordiales, se puede decir los padres del incesto, y los padres de crianza, que son los padres de la historia personal. Por eso dicen, hay un Edipo primario, primordial, o como filogenético, o como quieras llamarlo, y un Edipo personal. Así es. Que es cuando el varón tiene 3, 4, 5 años y aparece el flash completo de lo que se fue gestando en las relaciones, que tiene un tema muy fundamental, que por un lado estructura el aparato mental en forma normal, tranquila, pero que si eso se tropieza, se atraviesa, aparece la angustia de castración. No, seguro. En los hombres. Porque eso, digamos, en todo el trayecto del Edipo, que como te decía, empieza ya desde antes del nacimiento, porque claro. Algo que es importante me parece señalarlo e indicar, que es lo siguiente. ¿Por qué hay Edipo? ¿Para qué sirve el Edipo? Claro. En la vida animal no hay Edipo. No. Se puede decir, el animal nace y está en su hábitat, que es la naturaleza. Cada especie tendrá su porción de naturaleza, pero el hombre, como decía Ortega y Gasset, el hombre no tiene naturaleza, el hombre tiene historia. Entonces nuestro ámbito no es la naturaleza, es la cultura y es la historia. Ay, qué lindo lo que dijo, ¿no es cierto? Me encantó. ¿No Entonces, tenemos naturaleza nosotros? No, vivimos tenemos historia. Cuando Freud habla del ello, somos un relato, Alberto. Cuando Freud habla del ello y dice es un residuo de los yoes anteriores, eso es lo que somos. Es decir, nacemos
en una historia y tenemos que vivir en esa historia. En los animales, a los 2 o 3 días, la madre le da un poquito la teta y después chao, chau. ya le da En papilla. cambio, el bebé humano, mucho más tiempo. Es prematuro. Pero prematuro, ¿por qué es prematuro? Es prematuro porque el hábitat en el cual se tiene que desarrollar Claro. no es la naturaleza. Ya. El hábitat es la cultura. Y la cultura es un hábitat muy complicado para vivir. Sí. Digamos que tiene que haber todo un desarrollo para que pueda lograrse vivir en el hábitat de la cultura. Claro, porque los animalitos nacen con las herramientas para vivir en la cultura. No, en la cultura no, en la naturaleza. En la naturaleza. En cambio nosotros no nacemos con las herramientas para vivir en la cultura. Con lo cual... En la naturaleza. No, nosotros los bebés humanos, claro. perdón, no hablé de los animalitos. Está bien. Estamos así en la obra, Alberto. Evidentemente, qué lindo lo que dijiste y qué interesante para todos. Nacemos de una historia. Y es vivimos poético, es poético realmente. Pero aparte de poético, es real, es así. Digamos, Pero es poético, el animal es lindo. nace y, por ejemplo, ya tiene todo su entorno y ya no necesita ni adaptarse. Nosotros tenemos que adaptarnos a todos. ¿Y por qué es importante el complejo de Edipo? Porque es a través del complejo de Edipo donde entramos a la cultura. Claro, pero ¿por qué se arma el complejo de Edipo como estructura Porque mental? es una historia. El complejo de Edipo es una historia. Claro, pero Y es un ¿dónde mito. se inicia la historia? Es un mito y es una historia. Por eso Freud, para explicar esos elementos, en Freud hay 2 mitos. Está el mito de Edipo y está el mito del padre de la horda primitiva, que es el Claro, protopadre. Claro. Entonces, esos claro. 2 mitos, se puede decir, Vos estructuran te referís al padre de la horda primitiva. al padre de la horda primitiva, Claro. dueño de todas las mujeres, mata a los hijos varones, los hijos se juntan, matan al padre, Claro. se arrepienten de ese asesinato, lo empiezan a adorar como un tótem, se forma ahí la religión, etcétera, hacen el pacto entre hermanos, etcétera, Claro. y ahí nace la cultura. La horda fraterna. Es ahí el mito. nace la cultura. Ahí nace la cultura Claro. y nace la historia, por decir así. El tema del complejo de Edipo, que tiene tan mala prensa, pobrecito, es que estructura el aparato mental. Pero, Normalmente es normal, no es patológico como cree la gente. No, a la inversa, gracias al complejo de Edipo, vamos entrando en la cultura. tenemos Digamos, un orden. no solamente Hay un un orden, orden. nuestra relación con la realidad es por el complejo de Edipo. Nuestra relación con la moral es por el complejo de Edipo. Claro, Nuestra relación con el entorno social, con la trama social, con la vida en sociedad, las relaciones con los otros, es por el complejo de Edipo. Nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexual genérica, sí. es por el complejo de Edipo. Sí, Digamos, la vida sexual humana no depende, no es tanto por los órganos genitales anatómicos de la biología. Depende de nuestra orientación, nuestra identidad sexual depende del complejo de Edipo. claro. Entonces, Pero yo creo como Napoleón que la anatomía es el destino. bueno, A pesar de todas las trabas, las ambigüedades, como uno tiene una ambigüedad en la identidad sexual cuando es chico, y después hay que definir, como todo en la vida, tenés que elegir y hacerte responsable. Cosa que hay un borramiento de la responsabilidad en las eras modernas y una falta de precisión y responsabilidad que hace que somos todos medios ambiguos. Pero eso no significa que estemos bien. no, nadie, es que en la cultura... El otro tema, para que cerrar ese tema y que quede claro, cuando en el complejo de Edipo hay una exacerbación de los deseos maternos o paternos y hay una aproximación a la realidad, un contacto real,
es donde abrocha patológicamente el Edipo y es donde el psicoanalista tiene que trabajar. Pero el complejo de Edipo normal es normal, no es para psicoanalizar, es para estructurar. Entonces creo que la confusión viene porque se habla siempre de la exacerbación de los deseos de los padres con respecto a los hijos que exultan el Edipo, que lo exageran. No, lo que ocurre es que, digamos, como decía al comienzo, ¿no? Es un periplo largo, tormentoso, de pasiones, así como decimos, ¿para qué sirve? Tormentoso, pero puede ser cariñoso, sí, Alberto. Bueno, a eso voy. Tierno. ¿Para qué sirven los padres? Preguntamos, ¿para qué sirve el Edipo? ¿Para qué sirven los padres? Que no es lo mismo que el complejo Para de Edipo. todo sirven los padres. Pero hasta para echarle la culpa a los 50 años de porque sos como sos. Pero los padres sirven para ir metabolizando esas pasiones tormentosas que vienen de ese Edipo heredado, que es pulsional, claro, pulsión de muerte si se quiere, claro, que genera esa angustia terrible, y los padres de la historia personal, cuando funcionan, o más o menos sirven para metabolizar esos elementos, ir socializándolos, atenuándolos. El cariño que vos decías. El cariño, la ternura, digamos, el diálogo con los hijos, el intercambio. Bueno, todo eso es no sucede, si no los psicoanalistas no tendríamos trabajo. Todo eso es la socialización, y eso es un periplo y un trayecto muy largo en la infancia. Infancia se considera niñez. No. La palabra infancia, etimológicamente, es infans, sin palabra. Claro. Eso es lo que quiere decir infancia, sin palabra. Entonces, la amnesia infantil, la infancia, es lo que se sepulta sin palabras y sigue vigente en nosotros toda la vida. Entonces, esa infancia sigue viva y vigente, y cuando el paciente va al analista, la relación con el analista, el paciente analista que llamamos transferencia, es la puesta en acto del complejo de Edipo, tal como se estructuró en esa persona. Pero como decía el doctor Cesio, de los sepultados siempre se escapa una manito, un piecito, algo de la sepultura. Si no, no sé de qué hablaríamos nosotros. No mucho. Bueno, volviendo a lo que vos decías hace un rato, justamente, entonces es el desarrollo normal, de lo cual depende una normalización, entre comillas, para vivir en la cultura. Pero en todo ese trayecto hay muchos accidentes. Y es muy fácil que ocurran accidentes, más tempranos, por la mitad, sobre el final, etc. ¿Vos accidentes y eso llamás a la enfermedad somática? Podés llamarle así, pero cuando me refiero a accidentes es en las vicisitudes del desarrollo. Claro. Cuanto más temprano es, los trastornos en esa estructuración del psiquismo son más notables, entonces la relación con la realidad no se establece bien y tenemos la psicosis. Sí. Digamos, la relación con la moral, cuando aparece mediando el Edipo, el complejo de castración, la aparición del padre, la ley y demás, depende del Edipo, y los trastornos en ese momento alteran nuestra relación con la moral y con la ley. Moral, ética y ley, ¿no? Van de la mano. Por eso no sé por qué la Así que todos esos elementos, esos accidentes que acontecen, que dejan su huella y siguen vigentes, manifestándose después en los trastornos por los cuales la gente consulta al psicoanalista. ¿Por qué consulta al psicoanalista? La gente consulta al psicoanalista por problemas con la realidad, problemas con la moral, problemas con la vida social, pareja, trabajo, familia, amigos, etcétera, amor, o por problemas sexuales, pareja, afectivos, amor, sexual. Claro, todas esas cosas. Bueno, todo eso, digamos, queda envuelto y alimentado por lo que llamamos complejo de Edipo. Uno puede sintetizar en amor y trabajo todos los derivados del amor, porque
el amor se expresa en distintos niveles de amor y el trabajo también, ¿no? El trabajo, Freud trabajó mucho el amor y el trabajo, sí, mucho, pero lo inconsciente está el Edipo patológico, exagerado. Hay muchos, yo no sé si por desconocimiento, no quiero hacerme la ingenua, ¿no? Pero por desconocimiento hay muchos abusos infantiles, muchos seguro. abusos del orden de la manito, de la axilita, de la pancita, de la colita. Bueno, Yo no sé qué le pasa a los adultos que insisten en la cosquillita, en cosas. bueno, porque digamos se puede decir que entre esos accidentes del Edipo y que entonces no llegan a todo el desarrollo para la culminación del Edipo y la resolución del Edipo, que nunca se llega del todo y siempre más o menos y con gradientes, pero hay más y menos también. Entonces, para eso que vos decís es el adulto que de alguna manera ha quedado fijado a esa situación infantil. Y entonces el niño, de alguna manera, el niño pequeño, lo representa a él, bebé, y lo busca sexualmente, en una noción en la cual, digamos, es como hubiera deseado ese niño ser buscado por la madre. En ese abuso, lo que no se tiene en cuenta es la situación que para el niño, lo sexual, que todavía no ha entrado en los canales sociales, en los canales del erotismo, lo sexual... Podríamos decir, para sintetizar, para ver también las diferencias, una cosa es la sexualidad infantil y otra cosa es la sexualidad adulta. Ahora, ¿qué le pasa a estos padres? ¿Tienen una renegación de lo que es la sexualidad? ¿Que tienen esos destraves y esforzamientos de lo sexual, como si hubiese una renegación, si fuéramos todos psicóticos? No, le hizo cosquillita en la planta del pie, no en la pancita, pero se le paró el pitito, boludo. Es decir, ¿qué le pasa a la gente? ¿Hay una renegación de la sexualidad en los padres? Ahí, digamos, hay una situación. Ese trato con los niños depende, por supuesto, pero esa madre que toca al chico, o el padre y demás, también lo van erotizando y sexualizando, despertando esas sensaciones sexuales que son, por eso te decía, confusas, intensas, porque la sexualidad antes de entrar en el erotismo es peligrosa, es traumática, Claro. pero al mismo tiempo es necesaria. Claro. Entonces, ese cuidado materno, digamos, las caricias, etcétera, todo eso erotiza al bebé y hace un poco también al contacto con la madre. Claro. Esa es otra parte del Edipo que es muy importante, que es, se podría decir, toda la primera parte, que es la relación con la madre. Pero el padre es fundamental en la relación del bebé con la madre. Fundamental. Vos no sabés, Alberto, lo fundamental. Que la mujer esté bien agarrada, bien mimada, bien sexualizada y bien atrancada como para hacer ese corte fundamental entre el bebé y la madre. Por supuesto. Es desde el comienzo. No es que entra después. No, eso el padre está de entrada. De entrada. Eso ya Melanie Klein, que habla tanto de la madre, Melanie Klein ya, una de las primeras cosas que dicen los juegos de los chicos y demás, y de los muy pequeños, que dentro del interior del cuerpo de la madre está el pene del padre. Y lo dice Melanie Klein, digamos, ya el padre está ahí en la madre. Pero está veladamente, no es el padre del complejo de castración
que ya aparece efectivamente y que con otra presencia y con otro protagonismo. Complejo de castración tenemos las mujeres. Los hombres tienen angustia de castración. Esa angustia de castración en el complejo de castración. El complejo de castración lo tenemos todos. El complejo de Edipo. El complejo de castración lo tenemos todos. Lo atravesamos todos. Como decía Mauricio Abadi, es que las mujeres no tienen nada que perder, los hombres sí. Eso decía el viejo Mauricio Abadi, muy sabio. Nos están echando del aire. Qué tema el complejo de Edipo. Y aparte es euforizante. Muchas gracias, doctor Alberto Loschi. Se terminó el Edipo. No, se terminó el tiempo, el Edipo continúa. Por supuesto. Te vamos a invitar nuevamente, Alberto, porque sos un amor. No, un amor, no digo amor, tipo, no. Amor en el sentido de personalidad, profesionalismo, cariño, amistad, conciencia e investigación. Hay que estudiar y hay que entender lo que se estudia. Nos vemos.